Ciencia ficción prohibida de los 60. Películas demasiado peligrosas para el público. ¿Cuáles son las películas prohibidas más controvertidas de los 60? La década de 1960 nos trajo cohetes espaciales, televisores en blanco y negro y las películas de ciencia ficción más provocadoras jamás realizadas. Mientras el mundo soñaba con llegar a la Luna, algunos cineastas creaban visiones tan inquietantes que los gobiernos las consideraron peligrosas para el público. Algunas fueron ocultadas durante décadas, como una que estuvo prohibida 27 años después de que, según los reportes, 3 espectadores sufrieran colapsos mentales durante su estreno. Así que hoy las traemos de vuelta. 10 películas que rompieron todas las reglas, desafiaron las normas sociales y que las autoridades intentaron silenciar como si fueran mensajes de otro planeta. Vamos a sumergirnos. Número 10. Pánico en el año 0, 1962. Antes de que, el día después, traumatizara a una generación, la apocalíptica pesadilla de Ray Milland, Pánico en el año 0, empujó los límites tan lejos que varios estados lo prohibieron por completo. Esta inquebrantable representación de una familia que huye de Los Ángeles tras un ataque nuclear no fue simplemente polémica. Se consideró propaganda peligrosa durante el apogeo de la crisis de los misiles de Cuba. La brutal representación de la supervivencia postapocalíptica sorprendió al público con escenas de intento de violación, asesinato y justicia por mano propia, que los censores consideraron un manual de instrucciones para la anarquía. Lo que realmente puso a los censores al borde no fue solo la violencia, sino la sugerencia subversiva de que el gobierno estadounidense no podría proteger a sus ciudadanos cuando llegara inevitablemente la guerra nuclear. En Ohio, los funcionarios afirmaron que la película socavaba la confianza pública en los procedimientos de defensa civil y la sacaron de los cines después de solo 3 días. Los críticos la llamaron alarmismo irresponsable, mientras que el director Milland la defendió como una bofetada en la cara que necesitaban los estadounidenses. La película permaneció prohibida en varios estados del sur hasta 1968. En Alabama, un censor declaró famosamente: "Esto no es entretenimiento, es una guía práctica para el colapso de la sociedad". Lo más salvaje, el Pentágono estudió las reacciones de la audiencia. Documentos desclasificados revelan que funcionarios militares temían que la película pudiera provocar pánico masivo si se proyectaba cerca de instalaciones militares. Con un presupuesto de $435,000, terminó recaudando más de $1,200,000, demostrando que la fruta prohibida siempre sabe más dulce. Número 9. The War Game, el juego de guerra, 1965. Imagínate crear una película tan realista y horrorosa que tu propio gobierno la suprima durante 2 décadas. The War Game de Peter Watkins no solo fue prohibida, fue borrada de la programación. Este docudrama, que retrata las consecuencias de un ataque nuclear contra Gran Bretaña, fue encargado por la BBC y luego archivado rápidamente cuando los funcionarios se dieron cuenta de lo que habían financiado. Rodada en un blanco y negro absoluto y con estética documental, Watkins creó escenas tan inquietantemente realistas que el Ministerio del Interior británico intervino directamente para prevenir su difusión. La clínica representación de la enfermedad por radiación, ceguera masiva, disturbios por comida y ejecuciones sumarias por fuerzas policiales desbordadas fue considerada demasiado horrible para la radiodifusión. Lo más escalofriante, Watkins utilizó protocolos reales de defensa civil para demostrar su insuficiencia total. Una escena muestra a funcionarios discutiendo con calma la eutanasia de las víctimas de quemaduras como política humanitaria. Otra muestra a la policía ejecutando saqueadores para mantener el orden. En las proyecciones de prueba, varios espectadores necesitaron atención médica. Aunque prohibida en televisión hasta 1985, la película ganó irónicamente el premio de la Academia de 1966 al mejor documental para una obra de ficción. El director general de la BBC, Hugh Green, admitió más tarde que la represión se produjo tras la presión del gobierno británico, que temía que la película provocara oposición masiva a la política de disuasión nuclear. Peter Watkins fue prácticamente incluido en la lista negra. Más tarde declaró: "No estaban censurando una película, estaban censurando la realidad". Número 8. Privilege, Privilegio, 1967.
of the misuse of power in an age of illusion. Antes de que Matrix hiciera cool cuestionar la realidad, Peter Watkins ya había sido prohibido por sugerir que la cultura pop era una herramienta de control gubernamental. Este falso documental sobre una estrella de rock manipulada para controlar a la juventud golpeó demasiado fuerte a unas autoridades ya paranoicas con los movimientos de contracultura. Protagonizada por Paul Jones, líder de Manfred Mann, y la modelo Jean Shrimpton, Privilege retrata una Gran Bretaña del futuro cercano, donde el gobierno y la iglesia usan a una estrella de rock torturada para canalizar la rebeldía juvenil hacia la conformidad. Los paralelismos con reuniones religiosas masivas y manifestaciones políticas le valieron censura inmediata en varios países. La Junta Británica de Clasificación de Películas inicialmente la aprobó con calificación X, pero varias autoridades locales la prohibieron directamente por contenido blasfemo tras protestas religiosas. En Estados Unidos, Universal retiró la película de distribución cuando los ejecutivos se alarmaron por escenas que mostraban imágenes cristianas reutilizadas para reuniones de estilo fascista. Lo que más perturbó a las autoridades no fue el estilo de la película, sino su cualidad profética. Un parlamentario británico comentó: "Esto no es ficción, es un modelo". En su clímax polémico, miles de jóvenes realizan saludos nazis en un concierto cuasi religioso, lo que impulsó a Scotland Yard a investigar la producción por posible incitación. Paul Jones afirmó que estuvo en la lista negra de la BBC durante casi 2 años después del estreno. Número 7. Wild in the Streets. Salvaje en las calles. 1968. Esta película no solo predijo una rebelión juvenil, la incitó. Sátira escandalosa de ciencia ficción, cuenta cómo una estrella de rock se convierte en presidente y establece un gobierno dirigido por jóvenes, donde todos los mayores de 35 años son enviados a campos de concentración y drogados con LSD. American International Pictures tocó un nervio tan profundo que en Chicago, Detroit y Washington, D.C., los cines la retiraron tras disturbios juveniles que, según las autoridades, habían sido inspirados directamente por la película. Su lema: "Es tiempo de vivir, tiempo de morir, tiempo de escuchar las voces de los chicos de 14 años", no ayudó en un año ya marcado por el conflicto generacional. La escena más notoria muestra a los estadounidenses mayores en campos de detención siendo alimentados a la fuerza con LSD, mientras guardias adolescentes se burlan de ellos. En San Francisco, una proyección terminó con miembros del público uniéndose a una protesta callejera, con varios arrestados que declararon que la película fue su inspiración. La senadora Margaret Chase Smith condenó la cinta en el Pleno del Senado como entretenimiento traicionero, mientras que la Junta de Educación de California intentó clasificarla como material político que requería permiso de los padres para menores de 18 años. Aún así, con un presupuesto de $800,000, recaudó 4,3 millones, aumentando el temor de que estuviera radicalizando a la juventud estadounidense. El protagonista Christopher Jones afirmó que el FBI lo interrogó sobre si apoyaba el mensaje revolucionario de la película. Número 6. They Came from Beyond Space. Vinieron de más allá del espacio, 1967. Una invasión alienígena británica de bajo presupuesto que debería haber pasado inadvertida, pero que acabó envuelta en misterio gubernamental. La trama: científicos son controlados mentalmente por extraterrestres para construir una base secreta, ciencia ficción de serie B, hasta que el Ministerio de Defensa intervino para limitar su distribución. El director Freddie Francis reveló que los funcionarios se opusieron a la representación precisa de un centro de investigación real en Cornualles, donde el gobierno realizaba operaciones secretas de radioastronomía. Las coordenadas usadas en la película coincidían con una instalación real del Ministerio de Defensa, y la subtrama sobre meteoritos con conciencia alienígena se parecía demasiado a estudios clasificados sobre desechos espaciales extraños. El productor Milton Subotsky afirmó que fue visitado por hombres que se identificaron como científicos del gobierno y le preguntaron sobre el origen del guión. Sin prohibición formal, la película simplemente desapareció de la distribución durante casi una década, con copias supuestamente perdidas o dañadas. En Estados Unidos, fue recortada en 12 minutos, eliminando toda referencia a la ubicación real. Cuando se lanzó en video doméstico en los 80,
Los teóricos de la conspiración notaron que aún faltaban escenas. Francis sostuvo hasta su muerte que la interferencia no tenía que ver con una tonta película de ciencia ficción, sino con lo que revelamos accidentalmente. Número 5. The Creation of the Humanoids. La creación de los humanoides, 1962. Mucho antes de que Westworld planteara la ética de los robots, la creación de los humanoides fue retirada de los cines por su visión radical sobre la integración entre humanos y robots, e incluso relaciones entre especies. Con un presupuesto de solo $135,000, esta película de ciencia ficción filosófica retrataba un mundo postapocalíptico, donde robots con conciencia artificial reemplazan poco a poco a una humanidad moribunda. La discusión sobre humanos transfiriendo su conciencia a cuerpos androides, logrando así la inmortalidad, alarmó a las autoridades religiosas, que la condenaron por promover una visión artificial del alma y de la creación. En el cinturón bíblico de Estados Unidos, cadenas de cine se negaron a proyectarla después de que predicadores amenazaran con boicots. Lo que más incomodó fue su manejo de las relaciones románticas y sensuales entre humanos y robots humanoides. En Texas, se cortó una secuencia donde una mujer defendía su derecho a amar a un robot. Tras solo una semana en cartelera, un juez local la declaró pornografía mecanizada, a pesar de no contener contenido explícito. El director Wesley Barry afirmó que IBM solicitó una proyección privada, tras la cual sus abogados enviaron una carta preguntando sobre el origen de ciertos conceptos del guión. La película se convirtió en una obra de culto para Andy Warhol, quien la proyectó más de 20 veces en su estudio Factory. Número 4. Alphaville, 1965. C'est le professeur von Braun qui a organisé tout ça. La obra de Jean-Luc Godard no solo fue prohibida, se interpretó como un ataque directo al control autoritario. Esta distopía con estética de cine negro retrata una dictadura informatizada donde las emociones son ilegales y los disidentes son ejecutados. Rodada en el París contemporáneo sin efectos especiales, usando solo arquitectura real y fotografía nocturna cruda, el realismo de Alphaville hizo que sensores de ambos bloques, capitalista y comunista, se vieran reflejados en su crítica. En España, el régimen de Franco la prohibió por promover resistencia a la autoridad legítima. En Checoslovaquia, se retiró de cartel durante la primavera de Praga de 1968, cuando estudiantes comenzaron a citar diálogos de la película en las protestas. Incluso en Francia, enfrentó problemas de distribución por escenas donde la policía imponía ejecuciones lógicas. Lo más subversivo fue su ambigüedad política. Tanto los censores capitalistas como los comunistas la vieron como una crítica directa a sus sistemas. Godard avivó la polémica al negarse a explicar sus intenciones, diciendo: «Quienes se reconocen en el sistema de Alphaville se han condenado a sí mismos». El protagonista, Eddie Constantine, reveló que fue detenido brevemente en la frontera alemana oriental después de que un guardia le dijera: «Sabemos lo que realmente significa su película». A pesar de la controversia, ganó el Oso de Oro en el Festival de Berlín de 1965. Aunque varios miembros del jurado del Bloque del Este se abstuvieron de votar. Número 3. Segundos, 1966. El filme de John Frankenheimer no solo fracasó en taquilla, fue activamente suprimido por su propio estudio. La historia. Una organización secreta ofrece a clientes adinerados nuevas identidades mediante transformación física total. Protagonizada por Rock Hudson en su único papel verdaderamente dramático, la película mostraba de forma clínica cómo un hombre abandona su vida para vivir con un rostro y una existencia nuevos. Rodada con técnicas de cámara desorientadoras y un marcado blanco y negro, supuestamente dejó al público físicamente enfermo en preestrenos. Paramount recortó 8 minutos y la enterró con mínima promoción. En Reino Unido, se exigieron 76 cortes antes de aprobarla con calificación X. La Legión Católica de la Decencia la condenó por promover el suicidio como escape de responsabilidades. Asociaciones psicológicas cuestionaron su impacto en espectadores vulnerables. El subtexto más evidente: un Rock Hudson homosexual interpretando a un hombre que vive una vida falsa. El filme encontró un defensor improbable, Charles Manson, quien lo proyectó varias veces para sus seguidores antes de sus crímenes, lo que dañó aún más su reputación e impidió su lanzamiento en video doméstico hasta 1997. Número 2. Quatermass y El Pozo, 1967.
producción de Hammer Films, que provocó indignación religiosa al sugerir que la evolución humana, la religión y fenómenos sobrenaturales podían explicarse por influencia marciana antigua. Cuando obreros descubren una nave enterrada en Londres, los científicos determinan que ha estado allí millones de años, conteniendo insectoides marcianos que influyeron en la evolución y plantaron semillas para habilidades psíquicas humanas. La película afirma que demonios y diablos son recuerdos raciales de esos alienígenas, lo que generó protestas. En Irlanda, fue prohibida por socavar la enseñanza cristiana. En España, se obligó a añadir un prólogo aclarando que las teorías eran ficticias. En el sur de Estados Unidos, cadenas de cine se negaron a proyectarla tras condena de líderes bautistas. Lo más polémico, una figura diabólica con cuernos, hecha de energía psíquica, conectando imágenes satánicas con tecnología extraterrestre. El guionista Nigel Neal declaró: "Si descubrir la verdad real sobre los orígenes humanos es blasfemo, entonces tal vez la blasfemia sea necesaria". A pesar de la controversia, recaudó más de $3,5 millones y fue uno de los mayores éxitos de Hammer. Número 1. The Mind Benders. Los Maestros de Mentes, 1963. Años antes de que se supiera del proyecto MK Ultra, The Mind Benders mostraba experimentos de privación sensorial y condicionamiento psicológico inquietantemente parecidos a programas reales de la CIA y la inteligencia británica. Protagonizada por Dirk Bogarde, cuenta la historia de un científico que investiga cómo el aislamiento en tanques puede volver a las personas susceptibles al lavado de cerebro. La película retrata procedimientos con tal precisión que en Estados Unidos recibió un extraño lanzamiento limitado y varias escenas fueron eliminadas de la versión norteamericana. El director Basil Dearden aseguró que representantes del gobierno pidieron cambios en el guión, a lo que se negó. El momento más polémico, una secuencia donde el personaje de Bogarde pierde el amor por su esposa mediante un tratamiento psicológico específico. La escena provocó protestas durante el estreno. En Canadá, se exigió un descargo de responsabilidad, afirmando que los métodos mostrados estaban científicamente desacreditados, aunque eran exactos. Cuando MK Ultra fue expuesto en los años 70, la película recibió nueva atención. Bogarde contó que, tras el estreno, un hombre que dijo ser científico del gobierno le preguntó: "¿Cuánto sabes realmente?".